Mayo de 1945. Berlín ha caído. Las campanas suenan en Nueva York, en Londres, en Moscú. Millones de personas abrazan a desconocidos en las calles. La guerra en Europa ha terminado. Pero en algún lugar entre Polonia y la frontera soviética, miles de soldados estadounidenses no están celebrando. No están heridos. No están muertos. No figuran en ninguna lista de bajas. Simplemente, no están donde deberían estar. 5.000 hombres, liberados de campos alemanes por su propio aliado, el Ejército Rojo. Y ese mismo aliado, en lugar de enviarlos a casa, los retiene. No es el enemigo quien los detiene, es el amigo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de digerir. No hay una declaración de guerra que explique lo ocurrido. No hay un tratado roto por sorpresa. Existía un acuerdo. Estaba firmado. Tenía fecha, tenía firmas, tenía la palabra de un hombre que, meses antes, se había sentado a la misma mesa que los presidentes de Estados Unidos y el primer ministro británico. Ese hombre era Joseph Stalin. Retrocedamos unos meses. Febrero de 1945. Una villa en la península de Crimea, junto al Mar Negro. Los tres grandes líderes de la coalición aliada, Roosevelt, Churchill y Stalin, se reúnen en Yalta para decidir cómo será el mundo después de la guerra. Entre las decenas de acuerdos firmados esos días, hay uno que parece, en su momento, un simple trámite administrativo. Los prisioneros de guerra liberados por cada ejército serán devueltos a su país de origen sin demora. Sin demora. Esa es la frase exacta que quedó registrada en el documento. Stalin firmó ese papel sabiendo exactamente lo que significaba, y sabiendo, también, exactamente cuánto pesaba, o cuánto no pesaba, su palabra frente a lo que realmente le convenía. Porque aquí está el mecanismo que explica todo lo que vendrá después, y que ningún libro de historia escolar te contará con esta claridad. Los tratados internacionales no se cumplen porque existan. Se cumplen o se rompen, según una ecuación fría de beneficio y costo. Y en la primavera de 1945, esa ecuación jugaba completamente a favor de Stalin. Estados Unidos todavía estaba en guerra contra Japón. Washington necesitaba, o creía necesitar con urgencia, la ayuda soviética para esa fase final del conflicto en el Pacífico. Presionar demasiado a Stalin por unos miles de prisioneros podía poner en riesgo esa cooperación. El costo de exigir se sentía alto. El costo de esperar, en cambio, parecía bajo, casi invisible. Y había algo más, algo que muy pocos se atrevían a decir en voz alta en esos días. Dejar entrar a miles de soldados estadounidenses en las zonas que el Ejército Rojo estaba ocupando en Europa del Este significaba dejar entrar testigos. Testigos de lo que realmente estaba pasando en esos territorios. Las deportaciones, las requisas, el reordenamiento silencioso de sociedades enteras bajo control soviético. Cuantos menos ojos extranjeros vieran eso, mejor para Moscú. Así que, mientras los generales estadounidenses en el terreno reportaban con extrañeza que los convoyes de prisioneros liberados no avanzaban hacia el oeste, hacia las líneas americanas, sino hacia el este, hacia el interior del territorio bajo control soviético, la explicación oficial que llegaba desde el lado soviético siempre era la misma: procedimientos, verificaciones de identidad, cuestiones logísticas, papeleo, palabras diseñadas para comprar tiempo sin admitir jamás una violación. Los altos mandos estadounidenses en Europa, incluidos oficiales que ya empezaban a desconfiar abiertamente de su aliado soviético, sabían que algo no encajaba. Los informes se acumulaban, las fechas no cuadraban. Pero en ese momento todavía nadie tenía las pruebas suficientes, ni la autoridad política, para convertir la sospecha en acusación. Lo que sí tenían era una certeza incómoda.
La letra del Acuerdo de Yalta decía una cosa. La realidad sobre el terreno decía otra completamente distinta. Y en esa grieta, entre lo que estaba firmado y lo que realmente ocurría, quedaron atrapados miles de hombres que apenas unas semanas antes habían creído que lo peor ya había pasado. Hombres que habían sobrevivido a los campos alemanes, a las marchas forzadas, al hambre y al frío, solo para descubrir que la libertad prometida por su propio aliado tenía una letra pequeña que nadie les había mostrado. Esta es la historia de esos hombres, de los oficiales que se negaron a mirar hacia otro lado, y de un general de carácter explosivo, famoso por su desprecio hacia la diplomacia lenta, que estaba a punto de convertir la indignación en algo mucho más difícil de ignorar. Pero antes de llegar a ellos, había que entender esto. Las reglas del juego ya estaban puestas, y el villano de esta historia no necesitó romper ninguna regla escrita. Le bastó con calcular, con precisión fría, cuánto le costaría no cumplirla. El capitán Robert Shaw llevaba semanas soñando con este momento. Cuando las columnas del Ejército Rojo entraron en el campo alemán, donde él y cientos de prisioneros estadounidenses habían pasado los últimos meses, hubo lágrimas, abrazos entre desconocidos, hombres que se arrodillaron en el barro simplemente para tocar tierra libre. Los soldados soviéticos repartían pan, cigarrillos, palmadas en la espalda. Por un instante, Shaw sintió que lo peor había quedado atrás para siempre. Ese instante no duró. En lugar de dirigirse hacia el oeste, hacia las líneas estadounidenses, la columna de prisioneros liberados recibió la orden de marchar hacia el este. Nadie explicó por qué. Un oficial soviético mencionó algo sobre reagrupación y verificación. Shaw, que ya había aprendido a desconfiar de las palabras vacías durante su cautiverio alemán, sintió una alarma silenciosa encenderse en su pecho. Días después, llegaron a un nuevo campo, esta vez en territorio polaco bajo control soviético. La alambrada de púas era idéntica a la que habían dejado atrás. Solo había cambiado el uniforme de los guardias. Aquí conviene detenerse en algo que Shaw repitió más tarde, en distintas entrevistas, con las mismas palabras casi exactas. Lo más difícil no era el hambre ni el frío, era no saber. La incertidumbre resultaba más insoportable que cualquier condición física. No saber si eras prisionero o invitado. No saber si tu país sabía dónde estabas. No saber si algún día ibas a salir de allí. Esa misma incertidumbre, la que corroe más que cualquier privación material, fue precisamente lo que empujó a Shaw a arriesgarlo todo. Una noche, junto con 2 compañeros, cavó un pequeño hueco bajo la alambrada exterior del campo, en un punto mal iluminado que había estudiado durante días. Los 3 hombres avanzaron de noche, escondiéndose de día, durante 3 jornadas completas, hasta cruzar finalmente la línea que separaba el territorio soviético del territorio bajo control aliado occidental. Shaw llegó con un relato de primera mano, pero un solo testimonio, por dramático que fuera, no bastaba para mover a un ejército ni para presionar a un aliado. Hacía falta algo más sólido. Ahí entra en escena el coronel Oskar Koch, jefe de inteligencia del Tercer Ejército, un hombre metódico, poco dado a la especulación, con fama de no mover un dedo sin evidencia verificable. Koch tenía un principio de trabajo que repetía a sus subordinados constantemente. Ningún dato aislado prueba nada. Lo que prueba algo es la convergencia de fuentes independientes, que, sin haberse puesto de acuerdo entre sí, cuentan la misma historia. Y esa convergencia empezó a aparecer. Por un lado, los testimonios de decenas de fugados como Shaw, coincidentes en detalles que ninguno de ellos podía haber inventado en conjunto. Por otro, comentarios sueltos de oficiales soviéticos de bajo rango, casi siempre dichos sin intención, que confirmaban la existencia de campos con prisioneros estadounidenses todavía retenidos. Y, finalmente,
fotografías aéreas tomadas por reconocimiento aliado, que mostraban estructuras compatibles con campos de detención en zonas donde, oficialmente, no debía haber ningún prisionero occidental. 3 fuentes. Ninguna concluyente por sí sola. Juntas, imposibles de ignorar. Koch llevó su informe directamente al general George Patton, comandante del Tercer Ejército, conocido por su temperamento explosivo y su desprecio absoluto por la diplomacia lenta. El informe incluía una lista con 5.217 nombres de soldados estadounidenses cuyo paradero exacto ya no podía confirmarse con certeza. Patton, según relatos de quienes estuvieron cerca de él en esos días, leyó la lista en silencio durante varios minutos antes de decir una sola palabra. El siguiente paso, sin embargo, no fue militar, sino diplomático. El general Eisenhower, al mando supremo de las fuerzas aliadas en Europa, optó primero por el camino formal. Una solicitud oficial de información dirigida al mando soviético, exigiendo aclaraciones sobre el paradero de los prisioneros estadounidenses no repatriados. La respuesta soviética llegó semanas después y fue tan escueta como predecible. No existían tales prisioneros retenidos. Todo estadounidense liberado había sido ya devuelto a las autoridades correspondientes, según sus registros. Cuando esa respuesta circuló entre el Estado Mayor, Patton reaccionó frente a sus oficiales con una frase que se volvería parte del folclore de esta historia, que el mando soviético estaba mintiendo, lisa y llanamente, y que él no pensaba tratar esa mentira como si fuera diplomacia. Pero indignación no es prueba. Y en ese punto entra el tercer hilo de esta historia. El teniente coronel John Waters, yerno del propio Patton, quien había sido prisionero de guerra alemán y conocía en carne propia lo que significaba la incertidumbre del cautiverio. Waters tenía una motivación que iba más allá del deber militar. Era personal. Con autorización extraoficial, Waters organizó una incursión no autorizada por los canales normales hacia territorio bajo control soviético, visitando en secreto 4 campos distintos, donde, según los informes de Koch, podía haber prisioneros estadounidenses retenidos. Regresó con algo que ninguna nota diplomática soviética podía desmentir fácilmente. Fotografías tomadas dentro de los propios campos, una lista actualizada de nombres confirmados y testimonios directos recogidos de la boca de los propios prisioneros. El paquete de pruebas ya no era circunstancial. Era, en palabras de Koch, prácticamente irrefutable. Con eso sobre la mesa, la vía diplomática formal había llegado a su límite. Las notas oficiales, las solicitudes educadas, las respuestas evasivas de Moscú. Todo ese camino estaba agotado. Lo que quedaba por delante ya no era cuestión de palabras. Era cuestión de qué estaba dispuesto a hacer un hombre como Patton cuando la diplomacia se quedaba sin argumentos. La reunión ocurrió en territorio alemán, en una de las pocas ocasiones en que el mando militar soviético y el estadounidense se sentaron cara a cara sin intermediarios diplomáticos de por medio. Del lado soviético, el mariscal Georgi Chukov, el hombre que había tomado Berlín. Del lado estadounidense, el general Eisenhower, acompañado de su equipo, con el paquete de pruebas, reunido por Koch y Waters sobre la mesa, fotografías, listas de nombres, testimonios firmados. Chukov revisó el material sin apuro, y cuando finalmente respondió, no negó lo que las fotografías mostraban. Ofreció, en cambio, una explicación distinta. Esos hombres no eran prisioneros de guerra retenidos ilegalmente. Eran, según la versión soviética, personas desplazadas, pendientes de procesos de verificación, como millones de otros civiles y militares que circulaban por Europa en ese momento de caos administrativo. Una palabra, desplazados, reemplazando otra, prisioneros, y con ella, en apariencia, toda responsabilidad quedaba diluida.
Fue entonces cuando Patton decidió que las palabras ya no bastaban. No propuso una invasión. No propuso un ultimátum formal. Propuso algo más calculado, algo que en los informes internos de esos días se describió con un término que se volvería clave para entender lo que vino después: un despliegue de señal. Unidades blindadas y artillería del Tercer Ejército se posicionaron visiblemente cerca de la línea de demarcación con la zona bajo control soviético, sin cruzarla, sin disparar un solo tiro, simplemente estando ahí, a la vista, de un modo que no dejaba lugar a la ambigüedad. El mensaje no necesitaba palabras. Estados Unidos tenía la capacidad y, aparentemente, la voluntad de escalar si la situación no se resolvía. En los días siguientes, algo cambió en el tono de las comunicaciones soviéticas. Zhukov, que semanas antes hablaba de desplazados sin mayor urgencia, empezó a autorizar entregas de prisioneros estadounidenses en grupos reducidos, presentadas siempre como gestos de buena voluntad, nunca como una admisión de haber incumplido el acuerdo de Yalta. Patton estuvo presente en la recepción de uno de los primeros grupos liberados. Según quienes lo acompañaron, estrechó personalmente la mano de cada hombre que bajaba de los camiones y pidió a su propio equipo que recogiera, uno por uno, los testimonios de lo vivido. No había relatos de violencia física generalizada ni de maltrato brutal sistemático. Lo que emergía, una y otra vez, era otra cosa. Semanas y meses de aislamiento casi total, sin correspondencia, sin información sobre lo que ocurría en el mundo exterior, sin certeza alguna sobre si sus propios países sabían que seguían con vida. Ese aislamiento informativo, more que cualquier otra cosa, era la verdadera naturaleza de lo ocurrido. Y aquí conviene ampliar la mirada, porque la pregunta de fondo sigue sin respuesta simple. ¿Por qué le convenía tanto a Stalin retener, aunque fuera temporalmente, a estos hombres? La explicación más consistente con lo que ya sabemos del período apunta hacia algo mayor que cualquier prisionero individual. Mientras estos soldados permanecían retenidos, el territorio que cruzaban Polonia, partes de Europa Central y Oriental, estaba atravesando una transformación silenciosa y profunda. Deportaciones masivas de poblaciones enteras, expropiaciones de tierras y propiedades, la instalación progresiva de gobiernos afines a Moscú en países que meses antes tenían otro destino previsto. Cuantos menos testigos extranjeros circularan libremente por esas zonas durante ese proceso, menos posibilidades había de que el mundo occidental documentara, en tiempo real, el nacimiento de lo que pronto se conocería como el telón de acero. Los prisioneros estadounidenses no eran el objetivo. Eran simplemente un obstáculo logístico y un riesgo de filtración de información, en un momento en que Moscú necesitaba tiempo y opacidad para consolidar su control sobre Europa del Este. El desenlace, sin embargo, no fue un final limpio ni completamente satisfactorio. Para agosto de 1945, de los más de 5.000 hombres identificados originalmente en las listas de Koch, cerca de 4.800 habían sido finalmente repatriados. Alrededor de 200 nunca reaparecieron en ningún registro posterior. No hay actas de defunción. No hay confirmación de fallecimiento. Simplemente un vacío que ningún archivo, soviético ni estadounidense, llegó jamás a llenar. Meses después, ya en territorio propio, el capitán Robert Shaw tuvo oportunidad de encontrarse brevemente con el general Patton durante una ceremonia militar. Según el propio Shaw relató en años posteriores, se acercó a agradecerle, casi con timidez, lo que su intervención había significado para él y para cientos de compañeros. Patton, lacónico como era su costumbre, respondió con una frase breve: que esos hombres eran soldados estadounidenses y que él no estaba dispuesto a dejarlos atrás. Esta historia nunca ocupó un lugar destacado en los libros de historia escolar,
y hay una razón concreta para ello. No encajaba con el relato oficial de la posguerra, el de una alianza unida que había derrotado juntos al fascismo y que ahora se preparaba para reconstruir el mundo en paz. Admitir que ese mismo aliado había retenido, aunque fuera brevemente, a miles de soldados propios, resultaba incómodo para una narrativa que necesitaba presentar la victoria como algo limpio y compartido. Pero quizás la lección más duradera de todo esto no tiene que ver con Stalin, ni con Patton, ni siquiera con la Guerra Fría que estaba por comenzar. Tiene que ver con algo más universal. Todo gran acuerdo entre potencias, por solemne que sea su redacción, esconde una letra pequeña, y esa letra pequeña, casi siempre, está escrita con los nombres de las personas comunes, a quienes nadie llegó a tiempo de rescatar del todo.